El lenguaje corporal es el eco de la mente, dijo Séneca. En el vasto océano de las relaciones humanas, cada gesto, cada mirada, constituye un capítulo en el libro del comportamiento humano. Descifrar este lenguaje silencioso es adentrarse en un viaje de autodescubrimiento, donde el estoicismo se erige como faro guía. Hoy desvelaremos los secretos ocultos detrás de cada postura, cada movimiento, y descubriremos cómo el dominio de este arte puede transformar nuestras interacciones cotidianas. El conocimiento que hoy te daré será crucial para tu vida. De ahora en adelante, no verás a las personas y sus comportamientos de la misma manera. Ahora sabrás analizar mejor la situación y sabrás cuándo actuar de la forma más estoica posible. Pero antes de continuar, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para estar informado de cuando suba más videos como este. Ahora, sin más dilación, comencemos. Número 1. Las huellas imborrables de la adultez temprana. Es innegable la frecuencia con que las personas mayores rememoran sus veintitantos años. Anécdotas, emociones y decisiones de esa época parecen resonar con especial intensidad en sus memorias. Este fenómeno, conocido como aumento de la memoria, encuentra explicación en la confluencia de diversos factores psicológicos. La etapa de la adultez temprana se caracteriza por una vorágine de emociones, graduación, primeros trabajos, decisiones amorosas, construcción de la propia identidad. Todo converge en un torbellino de experiencias que impactan profundamente nuestro ser. Erik Erikson, en su teoría del desarrollo psicosocial, describe esta etapa como la búsqueda de la identidad versus la confusión de roles. Los eventos de la adultez temprana no solo son intensos, sino que también son novedosos. Son las primeras veces que experimentamos muchas de estas situaciones, lo que las hace aún más memorables. Daniel Kahneman, en su libro Pensar rápido, pensar despacio, explica que nuestro sistema 1, el que opera de forma rápida e intuitiva, se activa con mayor intensidad ante lo nuevo e inesperado, grabando a fuego en nuestra memoria esos eventos. La filosofía estoica, con su énfasis en la dicotomía de control y la aceptación de lo que no podemos controlar, nos ofrece una perspectiva interesante sobre este fenómeno. Si bien las experiencias de la adultez temprana son importantes, no debemos permitir que definan nuestro presente o futuro. Epicteto nos recuerda que el pasado no tiene poder sobre el presente. Debemos enfocarnos en el presente, viviendo con virtud y sabiduría, sin aferrarnos a las sombras del pasado. Aún así, las experiencias de la adultez temprana dejan una huella profunda en nuestra psique, forjando nuestra identidad y moldeando nuestro futuro. Sin embargo, la sabiduría estoica nos recuerda que no debemos ser esclavos del pasado, sino enfocarnos en el presente con virtud y sabiduría. Número 2. Pensar en sus problemas desde una perspectiva de tercera persona le permite encontrar soluciones efectivas. Cuando no encuentres solución a tus problemas, intenta darle un enfoque de tercera persona. Y es que, al enfrentar un problema personal, la niebla nubla nuestro juicio. Sin embargo, al observar las dificultades de un amigo, la claridad surge como un sol radiante. Esta paradoja, conocida como la paradoja de Salomón, ha intrigado a psicólogos y filósofos por igual. Este fenómeno lleva su nombre por el rey Salomón de la Biblia hebrea, el tercer monarca del antiguo Israel, quien solicitó a Dios el don de la sabiduría. Personas de lugares distantes venían en busca del discernimiento de Salomón. No obstante, en su esfera privada, Salomón mostraba falta de juicio, lo que eventualmente llevó al derrumbe de su imperio. ¿Por qué somos más lúcidos ante los problemas ajenos? Jonathan Haidt, en su libro La mente moralista, explica que nuestro cerebro está programado para protegernos a nosotros mismos.
Cuando se trata de nuestras propias dificultades, emociones como el miedo, la ansiedad o el deseo nublan nuestro razonamiento. En cambio, al observar la situación de un tercero, podemos pensar con mayor objetividad y racionalidad. Ahora bien, ¿cómo aplicamos la paradoja de Salomón a nuestro favor? Primero, identifica las emociones y sesgos que nublan tus juicios. Segundo, analiza la situación de forma más objetiva. Tercero, considera diferentes perspectivas y soluciones. Suena fácil, pero recuerda aplicarlo como si se tratase de un consejo para un amigo o amiga. Número 3. Los más incompetentes son los menos conscientes de su propia incompetencia. En las reuniones familiares, en las redes sociales o incluso en el trabajo, es probable que hayamos presenciado el efecto Dunning-Kruger en acción. ¿Pero de qué trata este efecto? Un individuo con notable seguridad expone ideas erróneas, ignorando el conocimiento de los demás. Ignora su propia incompetencia, creyéndose un experto en la materia. Esta paradoja, descrita por los psicólogos David Dunning y Justin Kruger, nos invita a explorar las raíces de este sesgo cognitivo. Daniel Kahneman, en su libro Pensar rápido, pensar despacio, describe dos sistemas de pensamiento, el sistema 1, rápido e intuitivo, y el sistema 2, lento y racional. El efecto Dunning-Kruger se relaciona con el sistema 1, que nos impulsa a sobreestimar nuestras habilidades, ignorar nuestras limitaciones y ser ciegos a nuestra propia incompetencia. La falta de conocimiento y la baja capacidad cognitiva generan una doble dificultad. ¿Cuál? La incapacidad para reconocer la incompetencia propia y la incapacidad para reconocer la competencia ajena. Esta doble ceguera crea un círculo vicioso. El incompetente, al no reconocer su error, no busca mejorar, se estanca en su falsa seguridad, mientras que los realmente competentes, al ser ignorados, no pueden aportar su conocimiento. La filosofía estoica, con su énfasis en la búsqueda de la verdad y el conocimiento de uno mismo, nos ofrece una herramienta para combatir el efecto Dunning-Kruger. Epicteto nos recuerda que la ignorancia es el mayor mal. Debemos cultivar la humildad intelectual, reconociendo nuestras limitaciones y buscando constantemente aprender y mejorar. David Dunning dice que la incompetencia produce errores en el juicio, errores que a su vez te ciegan a tu propia incompetencia, mientras que Epicteto expone que la ignorancia es el mayor mal. Para combatir este efecto, debemos cultivar la humildad intelectual, reconocer nuestras limitaciones y buscar constantemente aprender y mejorar. La filosofía estoica, con su énfasis en la búsqueda de la verdad y el conocimiento de uno mismo, nos ofrece una herramienta para este propósito. Número 4. Las personas hostiles tienden a tener perros más agresivos. Muéstrame el carácter de tu perro y conoceré el tuyo es un hecho observado. Perros con un comportamiento agresivo suelen tener dueños con personalidades hostiles. La investigación científica lo confirma, la ira, la agresión y la hostilidad son más frecuentes en dueños de razas estereotípicamente violentas. Tal como seleccionamos amigos y parejas con intereses y tendencias similares, buscamos en nuestros perros un reflejo de nuestra propia personalidad. La psicología ofrece algunas respuestas. Albert Bandura, pionero de la teoría del aprendizaje social, nos recuerda que la imitación juega un papel crucial en la adquisición de comportamientos. Los dueños hostiles, al interactuar con sus perros de forma agresiva, pueden estar transmitiendo involuntariamente esa conducta. El estrés crónico, producto del aislamiento social o la inseguridad del entorno, puede aumentar la agresividad tanto en personas como en animales. Un perro criado en un ambiente hostil es más propenso a desarrollar un comportamiento agresivo como respuesta al miedo o la ansiedad. Entonces, es importante recordar que la raza no determina el comportamiento de un perro,
la educación y el adiestramiento son fundamentales para moldear la personalidad de cualquier animal. Un dueño responsable, independientemente de su propia personalidad, puede criar un perro equilibrado y no agresivo. Como dijo Séneca alguna vez, la ira es un enemigo que ataca a su propio dueño. Número 5. En la mente del soñador. Soñar despierto, esa ensoñación que nos aleja de la tarea presente, suele ser visto como un defecto, una señal de desatención. Sin embargo, la ciencia nos revela una faceta más compleja: los soñadores pueden ser más inteligentes y creativos. Mieli Csikszentmihalyi, en su libro Fluir, describe la atención como un estado de concentración total en la tarea presente. Sin embargo, la mente no es un ente estático. La red neuronal por defecto, activa en la ensoñación, permite la exploración de ideas, la resolución creativa de problemas y la generación de nuevas conexiones neuronales. Estudios han demostrado que las personas con mayor capacidad intelectual y creativa son más propensas a soñar despierto. Jonathan Skule, en su libro Los ojos de la mente, explica que la ensoñación permite incubar ideas. La mente subconsciente trabaja en problemas de forma no consciente, generando soluciones innovadoras. Conectar ideas. La ensoñación facilita la creación de nuevas conexiones neuronales, lo que impulsa la creatividad. Reflexionar sobre la experiencia. La ensoñación nos ayuda a procesar emociones, recuerdos y experiencias, permitiéndonos aprender y crecer. Marcus Raichle, en su estudio sobre la red neuronal por defecto, explica que las personas con mayor eficiencia cerebral son más propensas a soñar despierto. Su cerebro, al realizar tareas con facilidad, libera recursos para la ensoñación, permitiendo la exploración de ideas y la creatividad. La filosofía estoica, con su énfasis en la virtud y la acción correcta, nos invita a encontrar un equilibrio entre la atención y la ensoñación. Séneca nos recuerda que el tiempo es la cosa más preciosa que tenemos. Debemos ser conscientes del uso de nuestro tiempo, dedicándolo a actividades que nos acerquen a la virtud y a una vida buena. Mieli Csikszentmihalyi dice: la atención es la capacidad de concentrarse en el momento presente, excluyendo las distracciones. Soñar despierto no es solo una distracción, sino también una puerta a la creatividad. Las personas con mayor inteligencia y creatividad son más propensas a soñar despierto, y sus cerebros parecen ser más eficientes. Sin embargo, es importante encontrar un equilibrio entre la atención y la ensoñación, utilizando nuestro tiempo de forma consciente y virtuosa. Número 6. El rechazo sí duele. Un amor no correspondido, una amistad que se rompe, un trabajo que no se consigue. El rechazo, en cualquiera de sus formas, puede dejar una profunda herida, no solo emocional, sino también física. ¿Por qué el rechazo duele tanto? La ciencia nos ofrece una respuesta: el cerebro procesa el rechazo de manera similar al dolor físico. Antes de continuar, tengo un video en el que explico cómo lidiar con el rechazo que te ayudará muchísimo en dado caso que este sea tu contexto actual. Te lo dejaré en la descripción, míralo, te lo recomiendo. Estudios de resonancia magnética han mostrado que las mismas áreas del cerebro se activan tanto ante el dolor físico como ante el rechazo social. Naomi Eisenberg, en su estudio sobre la neurociencia del dolor social, explica que el rechazo activa la corteza cingulada anterior, área responsable del dolor físico, y el núcleo accumbens, involucrado en la recompensa y la motivación. El dolor del rechazo, desde una perspectiva evolutiva, puede ser visto como un mecanismo de supervivencia. Erich Fromm, en su libro El arte de amar, explica que el ser humano es un ser social que necesita del afecto y la aceptación de los demás para su bienestar. El dolor del rechazo nos impulsa a buscar la conexión y evitar situaciones que puedan poner en riesgo nuestro sentido de pertenencia.
Nathaniel Branden, en su libro Los 6 pilares de la autoestima, explica que el rechazo puede ser interpretado como una señal de que no somos suficientemente buenos, lo que puede generar sentimientos de inferioridad e inseguridad. La filosofía estoica, con su énfasis en la aceptación de lo que no podemos controlar, nos ofrece una perspectiva útil para afrontar el rechazo. Epicteto nos recuerda que lo que nos perturba no son las cosas, sino nuestras opiniones sobre las cosas. Debemos aceptar el rechazo como una parte inevitable de la vida y enfocarnos en aquello que podemos controlar, nuestras reacciones y nuestra actitud. En conclusión, el rechazo duele tanto física como emocionalmente. Sin embargo, es importante comprender que el dolor es temporal y que podemos aprender a superarlo. La aceptación, la autoestima y una perspectiva estoica son herramientas valiosas para afrontar el rechazo y seguir adelante con nuestras vidas. Número 7. Hablar en un idioma extranjero, una puerta a la racionalidad. ¿Has notado que al hablar un idioma extranjero las decisiones se tornan más frías y racionales? La ciencia avala esta experiencia. El uso de una lengua extranjera puede reducir los sesgos en la toma de decisiones. Vygotsky, en su teoría del desarrollo sociocultural, explica que el lenguaje no solo es una herramienta de comunicación, sino también un instrumento del pensamiento. Al hablar un idioma extranjero, nuestro cerebro se enfrenta a un desafío: suprimir la lengua materna y activar las estructuras lingüísticas del nuevo idioma. Estudios de imágenes cerebrales han demostrado que las mismas áreas del cerebro están involucradas tanto en el uso de lenguas extranjeras como en el pensamiento racional. Además, se ha observado que al activar el centro de inhibición del cerebro, las intuiciones y emociones también se inhiben, potenciando la toma de decisiones racionales. La filosofía estoica, con su énfasis en la virtud y la razón, encuentra en este fenómeno un aliado. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, nos recuerda que la mente que se gobierna a sí misma es la más poderosa. Hablar un idioma extranjero no solo nos permite comunicarnos en otra lengua, sino que también puede ser una herramienta para mejorar la toma de decisiones. Al inhibir los sesgos, el uso de una lengua extranjera nos acerca a un pensamiento más racional y objetivo. La ciencia y la filosofía estoica avalan este fenómeno, brindándonos una perspectiva valiosa para comprender el poder de la mente bilingüe. Número 8. Culpamos del comportamiento de las personas por su personalidad. En el fragor del tráfico, una interrupción puede desatar nuestra furia. Sin embargo, minutos después, repetimos la misma acción, justificándola por la prisa o la excepcionalidad del momento. ¿Por qué esta incongruencia? La psicología nos ofrece una respuesta: el error de atribución fundamental. Harold Kelley, en su teoría de la atribución causal, explica que tendemos a atribuir el comportamiento de los demás a factores internos, como la personalidad y el carácter, mientras que nuestro propio comportamiento lo justificamos por factores externos, como el contexto y la situación. Esta tendencia a la atribución interna tiene dos vertientes. La primera es el exceso de disposicional. Exageramos el papel de la personalidad en el comportamiento de los demás, ignorando las influencias situacionales. La segunda es la subestimación situacional. Minimizamos el impacto del contexto en nuestras propias acciones, atribuyéndolas a nuestra propia naturaleza. En el ejemplo del tráfico, la furia ante la interrupción se explica por la atribución de mala intención al otro conductor. Lo vemos como un imbécil, sin considerar las circunstancias que lo llevaron a actuar así. Por otro lado, justificamos nuestra propia interrupción por la prisa, ignorando que el contexto también nos influye a nosotros. ¿Cómo lo superamos? Lo primero es considerar el contexto, analizar las circunstancias que rodean el comportamiento de los demás y de nosotros mismos. Lo segundo es ser empáticos,
ponerse en el lugar del otro para comprender sus motivaciones. Y, por último, evitar etiquetas, no apresurarse a juzgar a las personas por su comportamiento. La filosofía estoica, con su énfasis en la responsabilidad personal, nos invita a reflexionar sobre este sesgo. Epicteto nos recuerda que no podemos controlar las acciones de los demás, solo las nuestras. Debemos enfocarnos en nuestras propias reacciones y evitar juzgar las intenciones ajenas. El error de atribución fundamental es un sesgo que nos lleva a juzgar a las personas por su comportamiento sin considerar el contexto. Para superarlo, debemos ser conscientes de este sesgo, considerar las circunstancias, ser empáticos y evitar etiquetas. La filosofía estoica nos ofrece una perspectiva útil para enfocarnos en la responsabilidad personal y evitar juzgar las intenciones ajenas. Número 9. El efecto de tercera persona, la ceguera a la persuasión. ¿Has notado cómo la publicidad parece afectar más a los demás que a ti? Esta percepción, conocida como efecto de tercera persona, nos lleva a creer que somos más inmunes a la persuasión que los demás. El efecto de tercera persona se relaciona con el pensamiento rápido e intuitivo que nos impulsa a sobreestimar la influencia de la persuasión en los demás y a subestimar su influencia en nosotros mismos. Este fenómeno también se explica por el sesgo egocéntrico, la tendencia a vernos como más racionales y objetivos que los demás. Creemos que nuestra capacidad de análisis nos protege de la persuasión, ignorando que somos tan vulnerables como cualquier otro. Robert Cialdini, en su libro Influencia, describe las armas de la persuasión que utilizan los publicistas para influir en nuestro comportamiento. Estas técnicas, como la reciprocidad, la escasez o la prueba social, son efectivas porque operan a un nivel subconsciente, sin que seamos conscientes de su influencia. Debemos ser críticos con los mensajes que recibimos y evaluar su impacto en nosotros mismos, sin caer en la ilusión de la inmunidad. La influencia de la publicidad y los mensajes persuasivos opera a un nivel subconsciente, por lo que es importante ser críticos y conscientes de nuestras propias vulnerabilidades. La filosofía estoica nos ofrece una perspectiva útil para ser vigilantes y evaluar el impacto de los mensajes que recibimos. Número 10. La dopamina y la adicción a la información, un ciclo de búsqueda y recompensa. ¿Te has perdido en un mar de información, navegando por Internet durante horas sin siquiera darte cuenta? La ciencia nos ofrece una explicación. La dopamina, un neurotransmisor asociado al placer, juega un papel crucial en la búsqueda de información. Kent Berridge, en su estudio sobre la neurociencia de la búsqueda de placer, explica que la dopamina se libera en dos etapas. 1. La fase de anticipación. Se libera dopamina cuando anticipamos una recompensa, como la información que buscamos. Y 2. La fase de consumación. Se libera dopamina cuando obtenemos la recompensa, satisfaciendo nuestra curiosidad. En el caso de la búsqueda de información, este ciclo de anticipación y consumación crea un efecto adictivo. La anticipación de encontrar información nueva y relevante libera dopamina, lo que nos impulsa a seguir buscando, y al obtener la información, la dopamina se libera de nuevo, reforzando el comportamiento y creando un deseo de seguir buscando más. La filosofía estoica, con su énfasis en la virtud y la moderación, nos ofrece una perspectiva útil para afrontar la adicción a la información. Séneca nos recuerda que debemos ser dueños de nuestro tiempo, no esclavos de él. Debemos ser conscientes del tiempo que dedicamos a la búsqueda de información y asegurarnos de que sea un tiempo bien utilizado, que nos aporte conocimiento y valor. Sí, la dopamina juega un papel crucial en la búsqueda de información, creando un ciclo de recompensa que puede ser adictivo. La naturaleza infinita de Internet y la constante disponibilidad de datos hacen que la búsqueda de información nunca se complete. La filosofía estoica nos ofrece una perspectiva útil para afrontar esta tendencia,
invitándonos a ser conscientes del tiempo que dedicamos a la información y asegurarnos de que sea un tiempo bien utilizado. Número 11. El altruismo como fuente de bienestar. ¿Sabías que ayudar a los demás con regularidad puede contribuir a una vida más larga y feliz? La ciencia nos revela que el altruismo, la acción desinteresada por el bien de otros, tiene un impacto positivo en nuestro bienestar físico y mental. Martin Seligman, en su libro La auténtica felicidad, explica que el voluntariado es una de las actividades que más felicidad produce. Ayudar a los demás genera una serie de beneficios, como por ejemplo, 1. Aumenta la felicidad y la satisfacción con la vida. Sentir que contribuimos a algo significativo nos llena de satisfacción y nos hace sentir bien con nosotros mismos. 2. Mejora la salud mental. El voluntariado reduce el estrés, la ansiedad y la depresión, al mismo tiempo que aumenta la autoestima y la confianza en uno mismo. 3. Fortalece las relaciones sociales. Ayudar a los demás nos conecta con otras personas, creando un sentido de comunidad y pertenencia. Y 4. Promueve la salud física. El voluntariado puede ser una forma de ejercicio físico, lo que a su vez tiene un impacto positivo en la salud cardiovascular, la presión arterial y el sistema inmunológico. La filosofía estoica, con su énfasis en la virtud y el bien común, encuentra en el altruismo una expresión de la vida buena. Ayudar a los demás es una forma de vivir en armonía con la naturaleza humana, que es sociable y cooperativa. Bien, esos fueron 11 hechos que debías conocer. ¿Tienes alguno otro? Compártelo con toda la comunidad en la caja de comentarios. Ahora sí, es todo por hoy. Nos despedimos y nos vemos pronto.